Justicia en el mundo. El documento del Sínodo de los Obispos de 1971. Como parte de su renovación de la Iglesia, el Concilio Vaticano II comenzó las reuniones de sínodos de obispos como signo concreto de la colegialidad episcopal para ayudar al Papa en el cuidado de la Iglesia universal. En 1971, el Papa Pablo VI convocó el sínodo, cuyos temas eran el sacerdocio y la justicia. Este fue el último sínodo de escribir un documento propio. Desde luego, los sínodos entregan sus aportes al Papa para que él escribiera una exhortación apostólica. Pero en 1971 el sínodo produjo este documento que se llama Justicia en el Mundo. Su metodología y estructura sigue lo que ya hemos visto en documentos anteriores, es decir, ver, juzgar y actuar. Tratar de ver la situación del mundo, juzgarlo a la luz del Evangelio y actuar para hacer cambios. Estas tres partes centrales están precedidas por una introducción y hay una cuarta parte al final que es el carácter conclusivo del documento. El texto quiere mantenerse siempre en el nivel de los problemas mundiales, sin descender a las injusticias particulares de cada continente o región, ya que es un sínodo de la Iglesia universal. El sínodo hace la afirmación inequivocada de que la justicia en el mundo tiene una motivación de carácter religioso. Es decir, que la fe hace que la Iglesia se involucre en el clamor por las víctimas. Los padres sinodales vean que el mundo no es como Dios desea y que necesita transformaciones. Se detecta el impulso del Espíritu que reacciona frente al pecado y sus consecuencias sociales. Dios no es ajeno al mundo de los humanos y especialmente al sufrimiento de los pobres. Los signos de los tiempos. La Iglesia tiene que leer los signos de los tiempos. ¿Cómo entendemos este concepto? Estos son fenómenos sociales y históricos. Pero no solo esto, son además vínculos de comunicación de Dios que se sirven de ellos para interpelarnos sobre nuestra función como creyentes en el seno de la sociedad. Se puede decir que la columna vertebral del documento se encuentra en la siguiente citación. La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio. Es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva. Esta cita resume la obligación de la Iglesia de transformar el mundo como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio. Una dimensión constitutiva significa que no cabe pensar en una auténtica evangelización
sin atender a la promoción de la justicia y la transformación de las estructuras sociales. Dimensión constitutiva significa que sin esta dimensión no hay una verdadera evangelización. El documento hace un recorrido bíblico para subrayar cómo la promoción de la justicia está muy en las entrañas de la misma revelación bíblica. Esta revelación bíblica comienza en el Antiguo Testamento y llega a su culminación en Cristo. Porque en el Antiguo Testamento Dios se nos revela como el liberador de los oprimidos y el defensor de los pobres, exigiendo a los hombres la fe en Él y la justicia para con el prójimo. Solo en la observancia de los deberes de justicia se reconoce verdaderamente al Dios liberador de los oprimidos. Luego, la fe en Cristo, Hijo de Dios y Redentor, y el amor al prójimo son tema fundamental de los escritos del Nuevo Testamento. Según San Pablo, toda la existencia cristiana se resume en una fe que realiza aquel amor y aquel servicio al prójimo, lo cual implica el cumplimiento de los deberes de justicia. Fidelidad a esta misión pone la credibilidad de la Iglesia en juego. La misión de predicar el Evangelio en el tiempo presente requiere que nos empeñemos en la liberación integral del hombre ya desde ahora, en su existencia terrena. En efecto, si el mensaje cristiano sobre el amor y la justicia no manifiesta su eficacia en la acción por la justicia en el mundo, muy difícilmente obtendrá credibilidad entre los hombres de nuestro tiempo. Esta frase de liberación integral subraya que la liberación abarca muchas dimensiones, y esta frase era muy usada por el Papa Pablo VI y en los documentos que van a salir de los futuros papas. La justicia y la caridad, aunque siendo en algo diferente, son bien unidos. Son dos dimensiones inseparables del Evangelio. La justicia es el reconocimiento de la dignidad y los derechos del prójimo. Como tal, la justicia requiere de nosotros una exigencia de amor, apoyados en la certeza de que cada hombre es realmente imagen de Dios invisible y hermano en Cristo. Más allá. Quiero que en tu ¿Cuál es el rol de la Iglesia? En cuanto a comunidad religiosa y jerárquica, no le corresponde ofrecer alternativas concretas. Su papel queda circunscrito a la defensa y la promoción de la dignidad y de los derechos fundamentales de la persona humana. Las alternativas concretas es el rol de los laicos en la Iglesia. la vida, todo te lo llevas y todo lo pierdes en la inmensidad. ¿Cuáles son las raíces de las muchas injusticias que vemos en el mundo? El sínodo se pronuncia que el desarrollo tecnológico a veces crea divisiones y antagonismos crecientes, además de ofrecer recursos buenos a la humanidad.
Y otra raíz importante de la injusticia es el sistema internacional de dominio. Hay que reconocer, dice el documento, que hay un derecho al desarrollo. El derecho del desarrollo se concentra en todos aquellos derechos fundamentales humanos en que se basan las aspiraciones de los individuos y de las naciones. Es ante todo un derecho a la esperanza en conformidad con las posibilidades concretas que ofrecen el genio humano. Reclamo tus fuerzas para mis proyectos. La liberación de dominio requiere ciertas cosas: el crecimiento económico, el progreso social, la participación en la vida social y política, y acceso a la modernización compatible con el respeto a la identidad cultural de cada pueblo. El documento también reconoce que hay un carácter estructural de las injusticias y usan varias expresiones para subrayar el pecado social, sistemas y mecanismos injustos, sistemas internacionales de dominio, obstáculos objetivos que oponen las estructuras sociales a la conversión de los corazones, círculos viciosos convertidos en sistema y opuestos a la promoción colectiva. Todas estas frases subrayan la necesidad de transformar las estructuras sociales. Son mis sueños, son tus ojos, de tanto llorar. Tú dime. Hay el testimonio de justicia de la Iglesia que apoya la libertad de expresión y pensamiento. También la participación efectiva de todos, especialmente de los seculares, en la vida política y económica. Y la responsabilidad y participación de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Y un cuidado especial en el uso de los bienes materiales. El documento señala algunos campos de acción de la Iglesia, como es la educación para la justicia. Segundo, la cooperación entre las iglesias particulares, diócesis, y los locales. Las iglesias locales son a nivel de nación, las conferencias episcopales. Tercero, la colaboración ecuménica. Y cuarto, la acción internacional. La educación para la justicia. Los ingredientes principales de una educación que busca formar un hombre nuevo, interesado en construir un mundo más justo, significa sensibilidad ante la realidad, capacidad de analizar la realidad, un espíritu crítico para comprender a fondo la realidad. Y esta tarea educativa encuentra lugares privilegiados en la liturgia de la palabra, la catequesis y la celebración de los sacramentos. La colaboración ecuménica puede fortalecerse con este trabajo por la justicia, ya que el trabajo por la justicia y por estructuras sociales justas puede ser un puente de colaboración ecuménica entre personas de buena voluntad. Y finalmente, la acción internacional. La Iglesia
sobre todo quiere apoyar las Naciones Unidas y todas sus organizaciones que promuevan la justicia y la paz. Y también quiere subrayar la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un componente esencial en la justicia.